Duelo complicado, prolongado o patológico. En las secciones anteriores yo les decía que el proceso del duelo es un proceso biopsicosocial natural que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por el proceso del duelo. Ahora bien, no es lo mismo un duelo, ¿verdad? Natural que un duelo complicado o patológico. Ya cuando el duelo se convierte en patológico, prolongado o complicado, es cuando la persona, ¿verdad?, aún no acepta esa condición, no acepta esa realidad, no acepta esa pérdida y se queda solamente en la etapa de la negación, ¿verdad? Y esto puede producir que esa persona desencadene una serie de consecuencias, es decir, enfermedades médicas y hasta psicológicas. Un ejemplo, una persona que se quede solamente en la etapa de la negación, ¿qué va a hacer? Que ese proceso de duelo, en vez de ir sanando poco a poco esa persona, esa herida lo que se va a hacer es más profunda, más difícil, se va a prolongar más el tiempo. Ahora bien, esa persona no quiere salir de esa etapa, de la etapa de lo que es la negación, pero esa persona no come, no bebe, no duerme. Todo esto le va a hacer daño, tanto en su vida física como en su vida psicológica. Y esta persona puede desencadenar una enfermedad médica, ¿verdad? Una gastritis, problema en los riñones, problema para conciliar el sueño, algún trastorno del sueño, entre otros. Entonces, cuando el duelo se convierte en complicado o patológico, ya no es un proceso normal, sino un proceso anormal. Y los síntomas del duelo complicado o patológico son síntomas muy prolongados, es decir, la persona vive en una tristeza profundamente, esa persona no quiere comer, esa persona no quiere beber, por las personas que vayan a visitar, esa persona no quiere que nadie le visite, esa persona no quiere hablar con nadie, es decir, esa persona quiere vivir las 24 horas del día encerrada. Esto provoca o produce que el duelo sea más prolongado y que se complique la situación, tanto para el individuo que está viviendo o está pasando por este proceso como para las personas que lo van a ayudar. De igual manera, en el duelo complicado vienen preocupaciones intrusivas, ¿verdad? Muchas veces cuando una persona solamente está pensando en algo, que tiene su cerebro ocupado solamente en eso, no ves otra salida, no ve otra solución, sino que solamente se enfocan en lo que es el problema. No sé si usted recuerda en las demás secciones que yo les hablaba, le decía de la visión túnel, donde la persona solamente se centra en el problema y no pueden ver la solución, no pueden ver más caminos para encontrar la solución de su problema. Y muchas veces una persona que está pasando por un duelo, más si es por una pérdida de alguien que ha muerto por causa del suicidio, suele convertirse en un duelo complicado o patológico. ¿Por qué? Porque la persona piensa que ya no hay más solución, que ya no hay más salida, que viviendo en un mundo de tristeza, en un mundo, ¿verdad?, aislado, es la única solución. Y esto lo que hace es destruir a la persona, es decir, traer grandes consecuencias. Porque cuando la persona no quiere comer, cuando la persona no quiere tomar líquidos, ¿verdad?, cuando la persona no quiere dormir, esto le va a traer consecuencias terribles. Es decir, puede desencadenar una enfermedad del estómago, una enfermedad en sus riñones, en el estado del sueño, ¿verdad?, descontrol, entre otros.
Una persona que está pasando por un duelo complicado pierde el sentido a la vida. Es decir, ya no mira la vida como un regalo hermoso, ¿verdad? Como una nueva oportunidad cada día, sino que la vive de manera como que ya no le importa lo que pase a su alrededor. Y muchas veces esto suele pasar cuando el individuo está pasando por un proceso de duelo por suicidio, ¿verdad? Donde cree que ya no hay más solución, donde cree que ya no hay más salida, que porque este individuo ya no está, yo también tengo que dejar de existir, yo también tengo que dejar de vivir. De igual manera, en el proceso del duelo, complicado o patológico, viene la culpa, la amargura, viene la ira, etcétera. ¿Por qué viene la culpa? Muchas veces esa persona te dio señales y tú no les prestaste atención. Entonces, cuando escuchaste la noticia o recibiste la noticia de que esa persona, ¿verdad?, murió, esa culpa te invade, ¿verdad? Esa conciencia no te deja tranquila. Y muchas veces para la persona poder expresar eso, ponerlo en palabra, esa situación de culpa, ¿verdad?, que le agobia, se le hace un poco difícil. Por lo tanto, es necesario que una persona que esté pasando por un proceso de duelo, ¿verdad?, reciba atenciones. ¿Por qué? Porque si esta persona no recibe atenciones, puede ser que este duelo se convierta en complicado, ¿verdad? Y pueda ser más difícil de poder abordar esta situación con el individuo y muchas veces puede producir hasta lo que es la muerte, cuando la persona no acepta su condición, cuando esa persona solamente quiere estar encerrado en su habitación, ¿verdad? Puede desencadenar una depresión y esa depresión puede llevarlo a la muerte. También tenemos evitación de lugares, es decir, ya esa persona que está pasando por un proceso de duelo complicado o patológico no quiere ir, un ejemplo, al parque, no quiere ir con su familia a la playa, no quiere salir, solamente quiere mantenerse en ese círculo encerrado. Y el duelo complicado se le debe de prestar atención. ¿Por qué? Porque como le decía, una persona que esté pasando por un proceso de duelo, si esa persona no acepta, ¿verdad?, esa pérdida o esa ruptura y lo que hace es prolongar ese duelo, esa persona en vez de sanar, lo que va es a empeorar. Y si esa persona no se le ayuda, esa persona puede hasta morir.